Doctorcitos, buen día. En 5 minutos iniciamos la clase, por favor. Les voy a pedir que los grupos expositores ya vayan, en este caso, presentando sus temas, sus recursos, vayan activando sus camaritas para que nos presenten los temas programados para el día de hoy. Empezamos el grupo 2, ¿no, Doc? Que nos faltaba terminar. Sí, solamente 10 minutos, por favor, porque vamos a dar paso a los demás grupos. Los primeros 10 minutos, por favor, continuamos con ustedes, puntuales, ¿no? Aquellos errores que hemos corregido y que les he pedido que corrijan. Una vez que terminen, por favor, van a subir la presentación recién a lo que es la pestaña general para su evaluación y las presentaciones en la parte final de la diapositiva deben tener, ¿no? Los libros, textos, páginas, etcétera, que ustedes han visto para realizar la exposición, la bibliografía de consulta, para que no tengamos problemas posteriormente en nuestros exámenes parciales. ¿Sí? 2 minutos más y empezamos, por favor, vayan preparándose. Listo, doctores, pueden empezar, adelante. Buenos días a todos. Yo voy a empezar hablando sobre la escala de coma de Glasgow, continuando con la exposición del grupo 2. Y bueno, la definición de esto es que es una valoración del nivel de conciencia que va a consistir en la evaluación de 3 criterios, que serían la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y lo que va a suceder es que cada uno de estos criterios se va a evaluar mediante una subescala, que más adelante voy a mostrar un cuadrito, y cada respuesta se va a puntuar con un número, siendo que cada una de las subescalas evaluadas va a ser evaluada independientemente. Y bueno, en esta escala el estado de conciencia se va a determinar sumando todos los números que correspondan a las respuestas que nos da el paciente. El puntaje más bajo va a ser de 3 puntos, que va a indicar coma profundo, mientras que el más alto es de 15 puntos, que indica que el paciente está normal. Bueno, van a haber ciertas limitaciones al momento de aplicar la escala. Por ejemplo, no vamos a poder hacer la evaluación si es que el paciente presente edema de párpados, si es que presente afasia, que es un trastorno del lenguaje que se va a caracterizar más que nada por la incapacidad o la dificultad de comunicarse, ya sea al hablar, al escribir, al hacer mímica, etcétera.
también si es que el paciente está intubado o si es que tiene inmovilización de algún miembro y también si es que está bajo tratamiento con sedantes y relajantes. También vamos a hablar sobre cómo preparamos al paciente. En este caso hay que comprobar obviamente la identidad, pero eso ya entra en la historia clínica. Hay que mantener un ambiente tranquilo, hay que requerir la atención del paciente y dentro de la técnica obviamente hay que tomar en cuenta el lavado de manos, la identificación del paciente y también poner al paciente en una posición cómoda. Ya, empezando con la valoración, tenemos la respuesta ocular en la que el paciente va a abrir sus ojos. Y aquí evaluamos 4 respuestas. Por ejemplo, tenemos si es que el paciente abre los ojos de forma espontánea, aquí vamos a ver que va a haber una apertura ocular sin necesidad de un estímulo, que nos va a indicar que los mecanismos excitadores del tronco cerebral están activos. Y bueno, los ojos abiertos no necesariamente implican la conciencia de los hechos, pero esto va a recibir una puntuación de 4, que es la más alta. Después tenemos la respuesta ocular a estímulos verbales, a cualquier frase, no necesariamente una instrucción, y esto va a recibir una puntuación de 3. Después tenemos una respuesta ocular al dolor, que es en la que vamos a aplicar algún estímulo doloroso, puede ser en el esternón, en la base del esternocleidomastoideo, también podemos aplicar en la punta de los dedos, menos una aplicación supraorbitaria, y esto va a recibir una puntuación de 2. Y finalmente tenemos la puntuación de 1 que nos indica que el paciente no va a tener respuesta porque no va a haber una apertura ocular. Después tenemos la respuesta verbal, en la que el paciente va a estar orientado y debe saber quién es, dónde está, en qué año estamos, estación del año, mes, etc. Esto igual va a recibir la puntuación más alta, que es la de 5. Después tenemos, si el paciente está desorientado o confundido, va a poder responder a las preguntas o sea, va a poder tener una conversación habitual, pero el problema es que no va a estar muy bien orientado en tiempo y espacio y no va a saber, por ejemplo, la fecha, etc. Después tenemos la respuesta verbal en la que el paciente va a tener respuestas incoherentes. Y aquí también podemos ver que el paciente va a responder así como que gritando, va a estar nervioso, ansioso, y esto va a recibir una puntuación de 3. Tenemos igual la respuesta de sonidos incomprensibles, en la que el paciente igual va a tener quejidos, lamentos, pero no se van a reconocer las palabras. Y finalmente la puntuación de no hay respuesta, que es la puntuación número 1. Y después tenemos la respuesta motora, en la que el paciente va a obedecer órdenes. Por ejemplo, si yo le digo, levante su mano, saque la lengua, estire su brazo, etc. Si es que responde, tiene puntuación 6. Si es que logra localizar el dolor, tiene puntuación 5. Ahí también podemos aplicar estímulos dolorosos, donde ya había dicho antes, en la punta de los dedos, etc. Y también vamos a ver si es que hay una retirada al dolor, que también a la aplicación de estímulo doloroso, el paciente va a hacer el movimiento de retirada. Tenemos una flexión anormal frente al estímulo. El paciente va a adoptar una postura de flexión de las extremidades superiores sobre el tórax con una abducción de las manos. Después también tenemos la respuesta motora, en la que el paciente va a tener una extensión anormal y esta va a recibir una puntuación de 2. Va a haber cierta rotación interna del brazo y también una pronación del antebrazo. Y finalmente tenemos la puntuación 1, en la que no hay respuesta. Entonces, finalmente tenemos el cuadrito, que es el resumen de todo lo que acabo de explicar. Y como había dicho al principio, para sacar la puntuación tenemos que sumar. Por ejemplo, si en la respuesta ocular tenemos una respuesta espontánea, que sería puntuación 4, en la respuesta verbal una orientada, que es 5, y finalmente en la respuesta motora el paciente obedece órdenes, tenemos puntuación 6, entonces sería 15, que nos indica que el paciente está en un estado normal. Ahora, si por ejemplo en la respuesta ocular saca 1, en la verbal 1 y en la motora 1 también, sería coma profundo, que nos indica 3 puntos. Eso sería para la escala de Glasgow. Vayamos a historia clínica, por favor. Buenos días, compañeros, doctor. Continuando ahora con la historia clínica, siguiente diapositiva, por favor. Una más. Ok,
Dentro de la historia clínica, vamos a ir por partes, repasando un poco lo que vimos en las clases. Como vimos en la anamnesis, para la identificación del paciente, en caso de que el paciente esté inconsciente o no tengamos un gran grado de confiabilidad en este, podemos ocupar sus datos, o sea, la cédula de identidad, pasaporte, para llenar los datos de filiación. Siguiente, por favor, que nos pide nombre, edad, sexo, ocupación y residencia. Siguiente, ahí. Ok. La fuente de la historia, acá hay que hacer un hincapié importante porque puede ser el mismo paciente quien es la fuente de la historia, o puede ser otro familiar quien lo trajo. Incluso pueden ser servicios de emergencia en caso de que sea un accidente grave. Entonces nosotros tenemos que determinar también el grado de confianza que nos presenta la fuente de la historia. Siguiente, por favor. En el motivo de consulta, recordamos que tiene que ser en palabras del paciente, sin olvidar los tecnicismos médicos. Siguiente, por favor. Ok, en enfermedad actual habría que detallar, en caso de que el paciente esté inconsciente, los síntomas que vemos, porque él no nos podría describir su situación. Por otro lado, hay que considerar el motivo de por qué el paciente se encontraría así. O sea, ya empezamos a ir formulando el diagnóstico en nuestra mente. Siguiente, por favor. Ahí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que en honor al tiempo lo vamos a omitir. Siguiente, por favor. En antecedentes personales, tendríamos que poner el caso de por qué el paciente llegó a perder el estado de conciencia, que podría ser el caso de un accidente, incluso, o sea, tenemos que narrar un poco la historia de lo que aconteció en este caso. El mismo paciente podría proporcionarnos un poco de información, pero recordemos el estado, o sea, el grado de confiabilidad que este nos otorga. Siguiente, por favor. Muy bien. Recordemos que en el estado actual también nosotros tenemos que anotar los laboratorios que se ha hecho, medicamentos o sea, que consume. En este caso podríamos poner el caso de si toma algún antiglicemiante por vía oral, que esté en un shock hipoglicémico, transfusiones que tuvo, alergias, nuevamente podría ser una de las causas de la pérdida de conciencia, y si ha consumido alcohol, drogas u otras sustancias ilícitas. Siguiente, por favor. Bueno, en antecedentes familiares, nuevamente, como decíamos, ver si hay alguna patología que podría ser la que está afectando el caso de conciencia de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. En la revisión por sistema, nuevamente tenemos que ponernos en un caso de que puede ser tanto una emergencia, que la historia clínica no se va a poder llenar en su totalidad, como sería en una consulta no de urgencia, más bien electiva. Entonces, hacemos hincapié en el sistema hematológico, cabeza, ojos, oídos, sistema nervioso, algún cambio psíquico. Siguiente, por favor. Muy bien. En el examen físico, bueno, o sea, tenemos que considerar la posición, marcha y fascia del paciente. Nuevamente, estas nos podrían indicar el grado de conciencia y o sea, la ubicación que tiene el paciente, como bien vimos por los medios que se identifican. Siguiente, por favor. En la exploración general, en estas secciones donde se hace hincapié a la conciencia como tal, los criterios que hay que tener es vigilancia, atención, orientación. También se puede tomar en cuenta memoria, conducta, voz, entre otros criterios. Siguiente, por favor. Bueno, en el examen regional, nuevamente habría que hacer un hincapié principalmente en cabeza, cráneo, cara, ojos y oídos, que en este caso serían de una importancia clínica un poco más relevante. Hay que recordar que hay que hacer una inspección, auscultación, percusión y palpación, que nuevamente, si este es el caso de una urgencia, no se realiza en su totalidad. O sea, no hay que obviar que se realiza, pero no completamente. Siguiente, por favor. Y eso sería la historia clínica, llenado de la historia clínica en breves palabras. Muchas gracias.
Listo, continuamos, por favor. La recomendación es, ¿no? Antes de subir su trabajo, por favor, la bibliografía de consulta en la última diapositiva. Adelante, por favor, con el siguiente grupo. Empezamos ya con lo que es piel. Doctor, buenos días. Yo voy a compartir las diapositivas. Listo, adelante. 20 minutos, por favor. Disculpe, ¿se pueden ver las diapositivas? Sí, claro. Sí, se puede ver, adelante. Sí, se ve. Ya, muy buenos días, doctor, compañero. Nosotros vamos a seguir con las lesiones primarias de la piel. Siguiente, por favor. Hablando previamente, las lesiones primarias de la piel son las lesiones que se originan a través o mediante que la piel está sana. O sea, es una variación de la piel, pero esta empieza desde una piel morfológicamente sana. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a empezar hablando de la mácula. La mácula como característica es que es un cambio de coloración de la piel plana. Esta al tacto se va a sentir que no, no se sobresale o no hay una depresión de la piel misma. Esta tiene diferentes coloraciones, como puede ser, aquí lo podemos ver azul, azulada, roja, amarilla por la bilirrubina o verde por la biliverdina. Esta, como ya lo había mencionado, no es palpable, pero sí presenta un cambio de coloración menor a 1 centímetro, como podemos ver en las imágenes. En estas tenemos las hipercrómicas, como son el melasma, como podemos ver aquí, tienen una coloración extra de la piel normal y por esta razón se diferencian. Las hipocrómicas como la pitiriasis alba que podemos mencionar y las acrómicas como el vitíligo. El vitíligo pues puede llegar a tener unas pequeñas máculas porque ya sabemos que se caracteriza más por unas manchas más grandes y pigmentación. También tenemos las vasculares, como ya he mencionado, que se caracterizan por el cambio de coloración. Aquí tenemos la rosácea y la palidez, que también se puede presentar como máculas, como vemos en la palma de la mano del paciente por este lado. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos algunos ejemplos de las patologías que llevan esta mácula, como ser las pecas. Esta no es una patología, pero aún así podemos ver que son manchas hipercrómicas menores a 1 centímetro que se presentan por allí en la cara, como podemos ver en este paciente. También el sarampión, como podemos ver en este paciente pediátrico, que también tiene este tipo de máculas. La rubiola y los lunares planos. Siguiente, por favor. Luego vamos a ir a la pápula. Esta pápula pues se caracteriza porque esta sí lleva una elevación y es sólida, palpable y es también de tamaño pequeño y tendría que considerarse entre menor a 1 centímetro. Estas pueden ser superficiales como la verruga vulvar, que es un ejemplo. Las dérmicas, que son profundas, estas se palpan a través de tenemos que presionar un poquito para
palpar que sí son profundas, pero estas, como podemos ver, sí son circunscriptas y tienen una delimitación. Y las mixtas, que como podemos ver también en la imagen, están entre la capa de la dermis y la epidermis. Y las foliculares, estas que se caracterizan porque están alrededor de un folículo o es secundario a los infiltrados celulares de los folículos pilosos. Algunos ejemplos para ver alguna pápula es el acné juvenil, el líquen plano, la queratosis pilar simple, la sífilis secundaria, la urticaria y las verrugas. Como podemos ver en el paciente, estas pápulas se pueden identificar fácilmente porque podemos ver una delimitación bien circunscripta de la pápula y son bien redonditas. Pues, podemos identificarlas de esta manera. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver más ejemplos de lo que dije. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la queratosis pilar, que en algunos pacientes puede ser normal o hereditario. Este no refiere a ninguna patología, pero puede ser un ejemplo también. Aquí tenemos otra pápula, donde se puede ver aquí en el acné juvenil, también podemos ver las pápulas. Y en la sífilis secundaria que tenemos aquí a mano derecha, una foto también para identificar. Siguiente, por favor. La placa. La placa podemos diferenciarla de la mácula porque esta sí va a tener va a sobresalir de la piel y como por ejemplo vemos en aquí en la imagen, esta va a tener una descamación o una rugosidad. Esta va a ser de mayor tamaño, esta también es una consideración para diferenciarla de la mácula. Los ejemplos serían como la psoriasis, la queratosis actínica, la queratosis seborreica también, como podemos ver. Siguiente. El nódulo. El nódulo, a diferencia de la pápula, esta es palpable, redondeado y es más denso. Es más grande que la pápula, por eso tiene que medir más de 1 centímetro, entonces ya sé que de diámetro y entonces ya se consideraría nódulo. Es consecuencia de un infiltrado infiltrado seroso, neoplásico o de depósitos metabólicos. Este también se encuentra en el tejido subdermis y tejido subcutáneo más profundo, diré. Como ejemplos en donde podemos encontrar los nódulos serían la amiloidosis primaria, la neurofibromatosis nodular, el nódulo eritematoso de la piel cabelluda también. Como vemos en los ejemplos, este tiene una menor coloración. Aquí se ve un poquito rojito, pero si lo palpamos, este va a tener una consistencia dura y se va a notar que es más profundo. Siguiente, por favor. Creo que aquí vemos más ejemplos acerca de los nódulos y como podemos ver, sí se diferencia de las pápulas, ya que podemos ver una elevación de la capa de la piel, pero no está tanto de manera superficial. Aquí vemos los nódulos cutáneos que están en la piel cabelluda y los nódulos cutáneos que se presentan a través de la metástasis del carcinoma de las células escamosas del esófago, que es un ejemplo también. Siguiente. El tumor. El tumor, a diferencia de lo que vimos anteriormente, si a simple vista nos podemos dar cuenta que este está más superficial, más circunscripto y más como esférico. Como ya dije, está superficial, es firme, o sea que es duro, sólido y con límites bien definidos. También puede tener variaciones en la pigmentación y como ejemplo podemos tener al tumor de las células glandulares de la pared torácica. Siguiente, por favor. Bueno,
aquí tenemos a todo lo que he mencionado hasta ahora y no sé si alguien podría participar. A ver, Vanessa, a ver si me dice en la primera imagen qué es. Se puede observar que como una mácula, ¿no? No parece tener relieve. Sí, exactamente. Entonces, cuando lo ponemos aquí lado a lado para diferenciar, son muy diferentes y yo creo que podemos diferenciar fácilmente. Está muy bien y esta era una mácula. Muchas gracias. Siguiente. Muy bien, continuando tenemos lo que son las queratosis. ¿Qué son las Bueno, queratosis, doctor? ok, las queratosis van a ser una zona de la piel la cual se encuentra más engrosada y por lo cual esta zona va ¿Forma a ser parte más de durita lesiones y más. primarias de la piel o lesiones secundarias? Lesiones primarias, doctor. La queratosis. Exacto, según el libro de Argente. A ver, adelante. Está bien. Bueno, como mencionaba, la queratosis es una zona de la piel la cual se va a encontrar más engrosada que el resto, y por lo cual lo característico es que esta zona va a ser más durita que las demás y también va a escamarse y eso va a producir lo que es una serie de incomodidades en el paciente. Dependiendo de la forma en la que se va a manifestar esta afección, puede aparecer en lo que son distintas edades y también puede implicar distintos niveles de riesgo. Además, podemos mejorar un aspecto estético a la queratosis siguiendo algunos cuidados, como también mediante con esos cuidados podemos evitar la aparición de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, presentamos tipos de queratosis. Tenemos tres tipos. Tenemos la queratosis pilaris, la seborreica y la actínica. La queratosis pilaris se va a tratar de una afección de la piel la cual no resulta perjudicial para la salud del paciente. Y más bien se puede decir que es más común del usual, o sea, verlo. Usualmente se va a presentar en niños y esto va a durar hasta los 30 años, pero también no hay que delimitar mucho las edades porque puede aparecer en cualquier edad. La forma en que nosotros nos podemos dar cuenta, podemos identificar que una persona padece de esta afección de la piel es de que va a empezar a aparecer como unos puntitos o unos pequeños bultos bajo la piel. Las zonas donde usualmente se va a presentar la queratosis pilaris va a ser en la zona de los brazos, los muslos, los cachetes y los glúteos. Como mencionamos, este tipo de queratosis no va a afectar lo que es la salud del paciente y pues no va a las zonas en las cuales se va a presentar la queratosis pilaris no va a presentar ni dolor ni prurito, pero lo característico es que en estas zonas la piel se va a tornar como más seca, como más áspera. No es muy necesario ir a un dermatólogo, ya que pues no repercute en la salud del paciente y podríamos utilizar lo que son cremas altamente hidratantes para mejorar su aspecto. Luego tenemos lo que es la queratosis seborreica. Bueno, la queratosis seborreica en sí va a ser como la aparición de protuberancias debajo de la piel a medida que vayamos envejeciendo. Y lo característico es que este tiene como si tuviera un aspecto cancerígeno, pero en realidad no, solo tiene como una superficie, como un aspecto ceroso, lo cual lo hace como similar a la apariencia de una verruga. O sea, tiene un color como marroncito o negrito. En lugares donde vamos a encontrar esta queratosis seborreica va a ser la cara, el pecho, los hombros, la espalda. Y normalmente lo que hace es aparecer muchos así muchos en uno, como se ve en la imagen. Aunque rara vez puede aparecer lo que es uno solo. Bueno, la queratosis seborreica tampoco no es muy necesario tratarla, porque tampoco es dañina para la salud y pues tampoco se puede contagiar. Aunque algunas personas recurren a lo que es la extirpación de la misma, ya sea por mera estética o como también de que el paciente al momento de cambiarse, quitarse la ropa o tal vez realizar actividades, puede llegar a irritar a la misma, como también puede llegar a hacer sangrar. En cambio, si vemos que o el paciente nota que le está saliendo muchos en un corto tiempo y que alrededor de ellos o junto de ellos va a aparecer lo que son llagas o heridas, ahí sí ya tiene que recurrir a lo que es un dermatólogo. Si no tenemos lo que es la queratosis actínica.
Este va a aparecer como parches o manchitas en la piel y va a ser como resultado de una exposición prolongada al sol. Entonces también se le puede denominar lo que es una queratosis solar. Va a aparecer en personas que son mayores de los 40 años. En los lugares donde se va a manifestar son especialmente esos lugares o partes del cuerpo a las cuales se exponen fácilmente a la radiación ultravioleta, como son las manos, las orejas, el cuello, los labios, el rostro, el cuero cabelludo, incluso los antebrazos. Su aspecto de es como una mancha que es áspera, seca o también como escamosita, y sí tiende a provocar lo que es dolor y prurito en el paciente. En algunos casos se puede encontrar como un poquito elevada, como si fuera una verruguita, y también puede presentar unos colores que pueden variar como de rosa hasta marrón. Un pequeño porcentaje de personas que padecen esta afección en la piel va a derivar en lo que es cáncer de piel, pero es recomendable que pues, hay que evitar exposición solar o exposición prolongada al sol, o también como evitar las horas pico, donde los rayos ultravioletas son más fuertes. En cambio, si llegamos o el paciente llega a identificar esas manchitas en la piel, en esas zonas que son constantemente expuestas con facilidad a la radiación ultravioleta, lo importante o lo mejor, lo recomendable, es de que vaya hacia un dermatólogo para que no desencadene un cáncer de piel. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora tenemos la nudosidad. Bueno, la nudosidad es una forma de paniculitis. ¿Y qué es la paniculitis? La paniculitis es una inflamación del tejido adiposo subcutáneo. Y va a ser sensible al tacto, va a presentar lo que, como podemos ver, un color rojizo, como un color violeta. Se va a encontrar abajo de la piel y suele aparecer en lo que son en las espinillas, pero algunas veces también pueden aparecer en los brazos, como también en otras áreas. Siguiente, por favor. Ok. Verrugas. Las verrugas van a ser unas lesiones epidémicas benignas y son frecuentes, y va a ser causado por una infección por el virus del papiloma humano. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero según la región donde se vaya presentando puede cambiar su morfología. El diagnóstico lo realizamos mediante un examen físico y, bueno, estas verrugas suelen ser autolimitadas, pero también podemos tratarlas por lo que son métodos destructivos, ya sea escisión, crioterapia, nitrógeno líquido, o como también podemos usar agentes tópicos como también inyectables. Como mencionamos, estas verrugas, las verrugas son causadas por el virus del papiloma humano, que van a existir aproximadamente 100 subtipos del mismo. La mayoría de ellos no van a presentar ningún tipo o son asintomáticas, ¿no? El paciente no va a presentar dolor, pero algunas veces pueden provocar un tipo de dolor leve, y esto va a depender mucho de la ubicación donde está la verruga. Siguiente, por favor. Muy bien. Comencemos con las verrugas comunes. Bueno, las verrugas comunes van a ser causadas por el virus del papiloma humano 1, 2, 4 y 7. Estas usualmente van a ser asintomáticas, pero como mencionamos, según la región donde se encuentra esta presente, va a causar dolor al paciente. Como por ejemplo, si se encuentra ubicada en una región donde apoyamos el peso usualmente, como en la región plantar, ahí sí va a provocar un dolor levemente. Suele ser como un nódulo bien delimitado, el cual es rugoso, es firme, y también puede presentar una coloración como grisácea, amarillenta, de color marrón, o como también un neogrisáceo. Puede llegar a medir entre 2 a 10 milímetros de diámetro. En los lugares donde usualmente aparecen son aquellas zonas que están en constante traumatismo, como por ejemplo los dedos, los codos, las rodillas, incluso al rostro. En que también pueden extenderse a lo que son diferentes partes del cuerpo. Siguiendo, tenemos lo que son las verrugas filiformes. Bueno, como podemos ver en la imagen, estas verrugas van a ser como más alargaditas, van a ser más angostas, y los lugares donde usualmente se presentan son en los párpados, en los labios, en el cuello, y estas son benignas y son de fácil tratamiento. Luego tenemos lo que son las verrugas planas. Sí, ahí. Tenemos las verrugas planas, las cuales estas van a ser causadas por lo que son el virus de papiloma humano número 3 y 10, y a veces el 26, 29 y el 41. Bueno, estas van a ser lisas y van a tener lo que es un borde plano. Pueden tener un color amarillento o amarronado, como también rosado, o como un color carne.
y esas pueden, bueno, suelen localizarse en lo que es en la cara, a lo largo de las marcas de rascado. En las personas que vamos a poder observar este tipo de verrugas va a ser en los niños y en los adultos jóvenes por autoinoculación. Este es asintomático y son difíciles de tratar. Luego tenemos lo que son las verrugas palmares y las verrugas plantares. Como su nombre indica, estas verrugas van a estar ubicadas en lo que son las palmas y las plantas. Bueno, estos van a ser causados por lo que es el virus del papiloma humano número 1, 2 y 3. Estos se van a aplanar al momento de presionarlo y van a estar rodeados por un epitelio queratinizado. Estos suelen ser dolorosos al tacto y va a representar molestias al paciente al momento de desplazarse si se encuentra en la región plantar. La diferencia que tienen estas verrugas plantares con los callos es de que al momento de realizar un corte en su superficie de lo que es la verruga plantar, este va a comenzar a sangrar de inmediato. Sienta, por favor. Ok. Tenemos lo que son las verrugas en mosaico. Bueno, las verrugas en mosaico van a ser como una placa, la cual va a estar conformada por lo que es una coalescencia o una unión de lo que son verrugas plantares chiquititas y que están muy próximas entre ellas. Y como las otras verrugas plantares van a resultar lo que es una molestia, una incomodidad al paciente al momento de desplazarse. Tenemos las verrugas periunguales. Bueno, esas verrugas periunguales son verrugas que, bueno, se van a aparecer como unas fisuras cutáneas que se encuentran engrosadas y tienen forma de lo que es coliflor. Esas se van a encontrar alrededor de lo que es la placa unguial. Por lo general, esas van a ser asintomáticas, pero pueden llegar a producir un tipo de dolor leve al paciente el momento en el cuando esas fisuras cutáneas o cuando la verruga va a empezar a crecer dentro de lo que es la fisura cutánea, cuando se empieza a agrandar lo que es la verruga. Este tipo de verrugas van a ser comunes o se va a presentar más en aquellos pacientes que suelen morderse las uñas y también aquellos que, según su trabajo, están en constante contacto con el agua. Luego tenemos las verrugas genitales. Bueno, las verrugas genitales se van a presentar como unas pápulas aterciopeladas y unos límites netos y aplanadas con una base amplia. Bueno, también se puede presentar como unas excrescencias ásperas y peliculadas en las regiones perineal, perirectal, labial y peniana. La infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo es el causante de este. Sienta, por favor. Muy bien. Tenemos los tubérculos. Bueno, los tubérculos son procesos los cuales se van a localizar en la parte superior de la dermis y este puede llegar a diseminarse lo que es el tejido subcutáneo. Este va a estar representado por un granuloma de lo que son células epiteliales con células gigantes de Langhans y este se va a encontrar rodeado por lo que es un eje linfocítico. Siguiente, por favor. Ok. Ahora tenemos las escamas. Bueno, las escamas van a ser una lesión sólida que pueden presentar lo que es un tamaño variable y pueden ser blanquecinos, pueden ser plateados, pueden ser esos bronceados y en sí son láminas de queratina del estrato córneo, los cuales se van a acumular en la piel, ya sea porque hay un exceso de producción de estas o ya sea porque hay una dificultad de desprendimiento de estas. Algunos ejemplos de estos son la psoriasis y la ictiosis. Bueno, en la psoriasis su causa va a ser por un acortamiento del proceso de cornificación. Cornificación es queratinización. Y en sí la queratinización va a ser como la transformación de esos del queratinocito, que al principio era capaz de realizar mitosis, y luego ya va a presentarse una forma aplanada, anucleada, y que se va a ir desprendiendo de la piel cada 30 días. En el caso de la ictiosis, es por una retención anómala de las laminillas. Siguiente, por favor. Okay. Las láminas se van a definir mediante su tamaño. Se dice que son muy pequeñas y finas, se le va a denominar como furfuráceas. Cuando son grandes se dicen laminares y cuando son muy extensas se le va a denominar exfoliación.
También presenta unas características, o sea, mediante su aspecto podemos también llegar a lo que es un diagnóstico. Como por ejemplo, si estamos pensando que es una psoriasis, entonces van a ser brillantes, micáceas y van a ser nacaradas. Si sospechamos de una ictiosis nigrans, van a ser más negruzcas. Si es de una dermatitis seborreica, van a ser más mates, más untosas al tacto. Y cuando se van a disponer en forma de collarete, entonces van a ser típicas de la pitrácea rosada. Y cuando son generalizadas, también vamos a hablar de lo que es la cerosis o la ictiosis vulgaris. Y si se acompaña de lo que es un eritema, se va a denominar eritrodermia. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. A mí me tocó hablar de petequias. ¿Qué son las petequias? Son puntos redondos, pequeños, de color púrpura o marrón, debido al sangrado debajo de la piel. Estos aparecen con frecuencia en racimos y pueden parecerse una erupción cutánea. Lo más importante, ¿cómo identificarlas? Estas pues son puntiformes, color purpúreas, menores a 2 milímetros de tamaño. Estas planas al tacto y no pierden el color al presionarlas. ¿Cuáles son las causas de las petequias? Las petequias pues tienen varias causas. Esto pasa cuando los capilares sangran y es multifactorial. Una de las razones es el esfuerzo prolongado. Em, es posible que las pequeñas petequias del rostro, en el cuello, en el pecho, se presenten por esfuerzo prolongado durante acciones como toser, vomitar, dar a luz y levantar pesas. Eh, También otra razón es por los medicamentos. Por ejemplo, la fenitoína es un anticonvulsivo que tiene como efecto secundario que salgan por alergia un tipo de sarpullido tipo petequia. La penicilina, cuando alguien es alérgico, también puede salir un sarpullido tipo petequia. Y la quinina, que igual es un antimalárico, que igual en alguien alérgico podría salir una, una, una alergia y saldría unas petequias. Luego, siguiente, por favor. Luego hay enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el citomegalovirus, el hantavirus. En el dengue es caracterizado tener esas manchitas. En la endocarditis, en la fiebre amarilla y mononucleosis, escarlatina, septicemia, fiebres hemorrágicas virales. Y siguiente, por favor. Ahora hablemos de las púrpuras. Las púrpuras es la presencia de parches y manchas de color púrpura en la piel y en las membranas mucosas, incluso en el revestimiento en la boca. Las púrpuras ocurren cuando pequeños vasos dejan de escapar el sangrado debajo de la piel y lo importante es cómo identificarlas. Estas son uniformes, color purpúreas. A diferencia de las petequias, que medían de menos a 2 milímetros de tamaño, las púrpuras miden de 4 a 10 milímetros. Estas igual son planas al tacto y no pierden color al presionarlas. Causas. Esto tiene diferentes causas. También puede ser por traumatismo, trastornos en la coagulación sanguínea. Estas manchitas son caracterizadas en el rubiola también.
Puede aparecer en la hemangioma, en el escorbuto y trombocitopenias en etiologías autoinmunes. Lo más común cuando ves petequias es algún tipo de golpecito, un trauma pequeño, pero que no hay que alterarse por eso. Y siguiente, por favor. Equimosis. Esta es la lesión resultante de una contusión sin solución de continuidad de la piel que produce una extravasación de sangre en el tejido celular subcutáneo. Esta por rotura de capilares y esta se caracteriza como una contusión simple. La sangre derramada se infiltra y difunde por el tejido celular subcutáneo, dando a la piel un color que evoluciona que evoluciona por el tiempo por la degradación de la hemoglobina. Esta, desde un color rojo a los primeros momentos hasta el color amarillo previo a su desaparición, pasando desde azul y verde. ¿Cómo identificarla? Es una extravasación sanguínea de color, varía desde rojo, violáceo, pasando por tonalidades verdosas y amarillentas. Y pueden hacerse parduzcas hasta amarillas, y estas son de tamaño mayor a 1 centímetro. Y a diferencia que se parece mucho a los hematomas, que la quimosis, esta puede ocurrir en traumatismos y en alergias a medicamentos o otra hipersensibilidad, a diferencia de los hematomas que solo pueden causarse por golpes tipo traumatismos. Y eso. Después, equimosis, las causas. La más común es una lesión traumática, una reacción alérgica. Puede ocurrir por un trastorno autoinmunitario, una infección o enfermedad viral que afecta la coagulación de la sangre. También es común verla en la trombocitopenia. Luego, tratamientos médicos, incluso como radiación y quimioterapia. Luego, también es común verlo en medicamentos antiplaquetarios como la aspirina. Y siguiente, por favor. Ahora hablemos de los comedones. Estas son protuberancias pequeñas, blancas, oscuras o de color carne que dan a la piel una textura áspera. Se encuentran en la apertura de los poros de la piel y estos tienen un núcleo sólido, puede verse a menudo en el medio de la pequeña protuberancia. Los comedones abiertos son de color oscuro y los cerrados son blancos. Ahora las causas. Una de las causas principales son el acné y en ciertas etapas de la vida es posible que aumente la cantidad de sebo que producen los poros, lo cual puede provocar unas obstrucciones y formación de comedones cerrados. Lo más común es cuando te salga comedones, puede ser por la pubertad, menstruación, embarazo, menopausia, y pueden formarse en cualquier parte del cuerpo donde haya poros obstruidos. Las partes más comunes son las partes más oleosas, por ejemplo, el rostro, la nariz, algunos les sale en la frente, en la barbilla, y esas partes son las más propensas a sufrir acné. No obstante, también es posible que los comedones se formen en el pecho, en la espalda, en los hombros, en los codos, y eso. Después, siguiente, por favor. Ya, la poiquilodermia.
La poiquilodermia se caracteriza por áreas irregulares de pigmentación marrón rojiza. Es más frecuente en el cuello y en el pecho, son áreas expuestas al sol en forma crónica. Perdón que le corte. Bueno, lo que usted está mencionando y ya corresponden a lo que son las alteraciones dermatológicas, ¿no? Pero el tema era simple, lesiones primarias de la piel, ¿sí? Y les falta ver todavía lo que es una gran cantidad de lesiones primarias de la piel. Eso ya corresponde a lo que son enfermedades dermatológicas. Pero falta todavía, doctor, para terminar. Sí, Mm, pero si es lo mismo, o sea, de nada nos sirve, eso lo van a ver en dermatología. Lo que nos interesa son las lesiones primarias de la piel, la presencia de comedones, etcétera, y lo que está mencionando ya forman parte de patologías dermatológicas, ese es el punto, ¿no? Y nos está hablando ya de las características. No estamos en dermatología, estamos en semiología, ¿no? Por ejemplo, acá está explicando, ¿no? Son áreas irregulares de pigmentación marrón, rojiza. ¿Cómo se denomina ese tipo de pigmentación? ¿No? Identificación, hiperpigmentación reticulada marcada. ¿Cuál es la característica de una hiperpigmentación? ¿Por qué decimos que es reticulada, etcétera? Esa es la tarea. La poiquilodermia no, ya forma parte de las dermopatías. ¿Han realizado alguno más, doctores, a ver, de este grupo? sí, doctor. Entonces, que siga mi compañera. A ver, adelante. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el Labón. Esta es una lesión elevada, circunscrita y con una apariencia de piel de naranja y eritematosa. Y tiene palidez en su porción central, el tamaño es muy variable, pero es mayor a medio centímetro y tiene relieves diferentes que hacen similitud a la picadura de un mosquito y estas se unen al igual que un mapa. Tiene un origen dérmico y la aparición es en minutos y la resolución en horas. Y lo importante es que no deja cicatriz. Aquí hay algo muy importante que es el signo de Darier. Se va a presentar cuando se desarrolla un eritema y edema cutáneo secundario a la degranulación mastocitaria, luego de que existe fricción o alguien rasca sobre la piel. Las lesiones más típicas de la urticaria son los sabones. El paciente refiere tener un picor perceptible diré, y estas no tienen líquido en su interior porque son sólidas. También cuando se presionan estas lesiones con el dedo palidecen, pero al soltar vuelven a enrojecerse. La urticaria puede ser dos tipos, la aguda y la crónica, y tienen diferentes causas. Caro, ¿me lo puedes cambiar por fin? Ya, ahora les voy a hablar sobre la segunda división de las lesiones primarias de la piel, que serían las líquidas. Carito siguiente. Ya, las vesículas son lesiones redondeadas, circunscritas, de tamaño inferior a 1 centímetro de diámetro y van a contener un líquido claro en su interior. Este puede ser seroso o hemorrágico y se encuentran en 3 niveles diferentes, que puede ser el subcórneo, intraepidérmico y subepidérmico. En el intraepidérmico puede sugerir un edema intercelular, que es la espongiosis, y también la acantalosis, que es la pérdida de los puentes intercelulares. Esta va a tener diferenciación de la pústula, porque su contenido es cero hemático, y de la ampolla, porque esta es más pequeña. En cambio, la ampolla es mucho más grande. No va a dejar cicatriz y la aparición de las vesículas puede sugerir el eczema herpético, que esta va a ser una infección viral grave, poco frecuente, que va a afectar principalmente a los niños que hayan tenido dermatitis atópica
pero también otro tipo de dermatitis. Y para el diagnóstico se basa generalmente en la entrevista clínica y se le va a preguntar al paciente como antecedentes previos y se realiza una serie de preguntas como cuándo ha empezado esta, si pica, quema o duele, en qué zona del cuerpo empezó, si esta se ha ido diseminando y la evolución de esta, si ha tenido algún cambio. También si cree el paciente que existen factores que desencadenan esta y se ha recibido un tratamiento previo. También se va a realizar una exploración física al paciente donde se va a revisar la erupción en la piel y las características que anteriormente describí y el malestar general del paciente. Pero en casos donde el doctor está dudando o tiene sospechas, se realizan pruebas más específicas y de ámbito hospitalario. También la herpes zóster va a presentar vesículas y esta puede ser causada por la reactivación del virus varicela zóster. Y para el diagnóstico se va a necesitar la evaluación clínica de dónde es la localización y el aspecto característico de estas vesículas. También se va a preguntar si existe un dolor, porque hay un dolor localizado característico asociada a esta erupción. Y también si el diagnóstico no es seguro, se realiza la prueba de TSAC, creo si no estoy mal. Esta va a consistir en la detección de células gigantes multinucleadas y esta confirma la infección. ¿Me lo puedes cambiar, Caro, por fin? La ampolla o flictema. Esta es una lesión redondeada, circunscrita, unilocular, elevada y con un tamaño superior a 1 centímetro e inferior a 5 centímetros. Al igual que las vesículas, tiene 3 orígenes, puede presentar 3 orígenes, que es el intradérmico, que aquí va a haber un signo característico, que es el signo de Nikolsky. Este signo se basa en el desprendimiento del epidermis por medio de la presión lateral del dedo sobre la piel sana en enfermedades ampollosas intradérmicas. También el subcórneo y el subepidérmico. Algo que puede sugerir estas ampollas o flictemas puede ser el pemfigoide ampolloso o pénfigo. Esta va a ser una enfermedad cutánea autoinmunitaria crónica que el prurito va a ser el principal síntoma, precedido de placas con eritema o urticaria. Estas ampollitas se van a encontrar en la piel del tronco y en áreas de flexión. Y el signo de Nikolsky va a ser negativo cuando las capas superiores del epidermis se van a mover lateralmente con una ligera presión o por el roce de la piel adyacente a esta ampolla. Siguiente, Caro. La pústula. Esta va a tener una forma redondeada, circunscrita, va a presentar elevación y el tamaño es inferior a 1 centímetro de diámetro y va a contener un líquido compuesto por células inflamatorias y dendritos celulares de color amarillento o pus, y también presenta un halo inflamatorio periférico y se va a encontrar bajo la capa córnea o alrededor del folículo piloso en su parte epidérmica y pueden o no dejar cicatriz. La ubicación va a ser en hombros, pecho, espalda, rostro, cuello y áreas donde crece el vello o cabello. Por ejemplo, las axilas, ese tipo de lugares. Las causas a menudo son por consecuencia de picaduras de insectos, reacciones alérgicas a algún alimento, un alérgeno ambiental o una picadura de un insecto venenoso, pero la más frecuente es por el acné, porque estas contienen pus o queratina y estas se deben a las bacterias que se encuentran en la superficie de la piel o la acumulación de las células muertas. Cuando existe
cuando hay endurecimiento y dolor, la pústula se convierte en un quiste y esta se denomina como acné quístico. Siguiente, Caro, por favor. El quiste va a ser una cavidad cerrada con un revestimiento interior epitelial. Puede ser epitelial, endotelial o fibroso. Va a tener un contenido líquido o semilíquido y va a ser una lesión similar al nódulo, pero consistente en un saco encapsulado. Y aquí hay varios tipos de quistes. Uno de ellos es el quiste epidermoides, que va a ser una lesión nodular subcutánea causada por la obstrucción del epitelio del folículo piloso. También puede ser de Milo, como se observa en la imagen, de la parte de acá, del ojo. Y también mixoide y piliar. Tiene un tamaño de un micrómetro y 1 centímetro, y el crecimiento es lento, indoloro y suave a la palpación. Ahora va a continuar mi compañera. Perdón, ¿se sigue viendo mi presentación? Sí, adelante. Perdón, doctor, es que no había activado el micrófono. Ya. Yo voy a continuar con lo que son los abscesos. Estos abscesos van a ser una acumulación de pus en los espacios tisulares que van a estar confinados. Estos van a ser causados generalmente por una infección bacteriana como es el estafilococo aureus. Este va a presentar un dolor local, a la palpación va a tener rubefacción y también tumefacción. Entre los tipos de abscesos más comunes que tenemos son los cutáneos y subcutáneos. Estos se van a caracterizar por presentar dolor, calor, hinchazón y enrojecimiento. Antes de romperse espontáneamente, la piel sobre la parte central es delgada y va a ser de apariencia blanca o amarillenta debido a la pus. Los abscesos profundos van a presentar dolor local y palpación acompañada con fiebre. Uno de los tratamientos para estos abscesos es el drenaje linfático y en muchos casos también la intervención quirúrgica dependiendo del grado que tenga de evolución los abscesos. Ahora tenemos lo que es el angioedema. Este va a ser un edema profundo de la dermis y de los tejidos subcutáneos que se van a desencadenar por una reacción aguda mediada por los mastocitos. Estos van a ser causadas por la exposición a fármacos, venenos o alérgenos de la dieta, polen o caspa de los animales. Uno de los principales síntomas va a ser la hinchazón caracterizada, que a veces puede ser pronunciada como pueden observar en las imágenes. Tenemos 3 tipos importantes de angioedema agudo, de angioedema, que va a ser el agudo, que va a estar medido por mastocitos en un 90%, el crónico, que se va a presentar en un tiempo de mayor a 6 semanas y su causa suele ser desconocida. También tenemos el angioedema hereditario y adquirido, que va a ser por respuestas anormales del complemento y van a ser causados por la deficiencia del inhibidor C1. El tratamiento de este angioedema va a depender del tipo al que pertenezca. Puede ser tratada con antihistamínicos o corticoides. Ahora tenemos la telangiectasia. Esta telangiectasia va a ser la dilatación de capilares y venas en la piel independientemente de que existan otras lesiones cutáneas precedentes o coexistentes. Algunas de estas sangran y causan problemas significativos.
Entre las causas de estas tenemos la rosácea, el envejecimiento, problemas genéticos, el embarazo, la exposición al sol, las venas varicosas, el uso excesivo de cremas esteroides o traumatismos en el área. Muchas veces la telangiectasia no difiere a una patología que puede causar molestia en el... Bueno, no, o sea, no difiere a algo que pueda causar molestia en la persona, y la mayoría de las veces se trata con cremas para tratar de como cubrir estas límites que se ven. Y por último tenemos a la gangrena, que es considerado un tipo de lesión primaria, ya que se va a deber a la muerte de tejidos debido a la falta de abastecimiento de sangre e invasión de tejidos más profundos, acompañada de infección. Entre los tipos de gangrena más importantes tenemos a la gangrena seca, que es donde va a haber obstrucción o reducción del flujo de sangre en órgano o parte de casería que es afectada, y también la gangrena mojada, que va a ser la infección con bacterias que van a invadir los tejidos más profundos después de los daños. Y también va a presentar úlceras del pie o quemaduras. Y eso sería todo, doctor. Listo, gracias. Continuamos, por favor, con el siguiente grupo. Está bien, doctor. Doc, Sí. hasta que puedan proyectar, tenía una duda de la anterior exposición. A ver, adelante. Puede realizar su pregunta a sus compañeros. La parte de queratosis se mencionó que, bueno, en la presentación, en la diapositiva, se mencionaba que esta tenía cierto riesgo de progresión a un carcinoma epidermoide, y bueno, por patología sabemos que cualquier crecimiento extra o anormal de cualquier tejido puede derivar en algún tipo de carcinoma o algún tipo de tumor, pero mencionaron que no es necesario acudir al médico, que no es algo peligroso, y es lo que me confundió un poco. A ver, ¿qué tienen que responder sus compañeros? Ok, doctor. Lo que mencionó es de que el caso que él menciona del cáncer de piel, esa es la queratosis solaris o también la actínica. En ese caso mencioné que un pequeño porcentaje es el que llega a derivar con cáncer de piel, pero no llegué a decir en este de que es, o sea, si ves que hay manchitas en tu piel, sí tienes que ir, o sea, rápido al dermatólogo, porque si ves esas manchitas en regiones de la piel en las cuales están constantemente expuestas al sol, puede derivar a un cáncer de piel. Los que dije que no son muy necesarios en recurrir a un dermatólogo son los dos primeros, la queratosis pilaris y la queratosis seborreica. Porque la queratosis pilaris, bueno, en sí es como un engrosamiento anormal de la piel en los niños. Y bueno, esto se puede ir resolviendo en lo que son hasta sus 30 años. Y solo para mejorar su aspecto físico se utiliza cremas hidratantes. En cambio, lo que son la queratosis seborreica, o sea, como no afecta a la salud no es tan importante, pero, o sea, también podemos deshacernos de él mediante, ya sea la crioterapia, podemos extirparlo con nitrógeno líquido, entonces no va a causar como mayor daño. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Miren, aprovechando el tema que ha expuesto. Les falta algunas cosas, por ejemplo, diferenciar qué es un exantema, qué es un enantema. Ninguno de ustedes ha hablado de eso. ¿Sí? ¿Qué diferencia existe entre un exantema, entre un enantema? ¿Qué es un eritema? ¿Cuál es la diferencia con rubicundez? Hemos hablado en clases pasadas, ¿no? ¿Cuál es la causa? La diferencia está en la causa. Cuando hablamos de eritema es debido a podríamos decir una vasodilatación exagerada de los capilares superficiales, etc. Entonces, eso a manera de complementar, ¿sí? Bueno, respondiendo a la pregunta de su compañero,
Es verdad lo que dice, ¿no? Que cualquier tipo de crecimiento anormal puede dar lugar a la formación de algunas alteraciones que pueden ser graves. Existe, por ejemplo, doctores, dentro de lo que es el estudio semiológico de dermatología, el A, B, C, D y E de este tipo de lesiones. Entonces, nosotros debemos observar o preguntar al paciente si es que ha notado cambios en la simetría, ¿sí? Por ejemplo, una manchita, una mácula, un efélide lunar tiene que ser simétrico. Si es asimétrico, es un dato de alarma. Tenemos que ver los bordes, cómo son los bordes, si son regulares, si son irregulares, etc. Tenemos que preguntar sobre el color, si es que existe algún tipo de alteración en la coloración últimamente. Antes tenía esta coloración, pero ahora le ha aparecido este color. El diámetro, el tamaño. El paciente nota que ha crecido, por ejemplo, ¿sí? Y la evolución. Entonces, cualquier alteración de estos 5 puntos que les he mencionado pueden sugerir algún tipo de lesión más grave en la piel. Entonces, fíjense, algo así tan simple, ¿no? De responder. La simetría, bordes, color, diámetro y evolución deben ser evaluados de forma constante. La alteración de cualquiera de uno de estos puntos, no necesariamente todos, puede existir lo que es una alteración individual y ya sugiere lo que es algo patológico. Entonces, eso requiere otros estudios, por ejemplo, complementarios, como la muestra de tejido para someter a lo que es un estudio histopatológico. Lo que hace acá el diagnóstico con precisión es el estudio histopatológico. ¿Sí? Bueno, pueden continuar, por favor. Está bien. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi equipo y mi persona van a exponer lo que son lesiones secundarias de la piel. Y empezaremos con una clasificación que es por pérdida de la sustancia. Aquí no pertenece lo que es fisura, disculpen ese error, pero tenemos lo que son erosión, úlcera y escoriación. Voy a mencionar un poco de fisura o grieta, que como dice es una grieta de la piel que de ordinario se extiende por la dermis hasta el seno del corio. Estos son desgarros lineales de la piel y algunos ejemplos podrían ser la fisura del intertrigo y el pie de cleta. Otro sería lo que es erosión y como dices es pérdida superficial de sustancias que no deja cicatriz. Es el desprendimiento de la capa más superficial de la piel y algunos ejemplos son el rascado y el síndrome de Leigh. Otra sería la úlcera, que es una pérdida cutánea de sustancias circunscritas que se extiende desde la dermis hasta el corio. En esta tenemos la úlcera venosa y el pioderma gangrenoso. Le voy a ceder la palabra a mi compañera. Ya está. En cuanto a lo que es la escoriación, tiene como definición lo que es una abrasión superficial de la piel, o sea, consiste en que la epidermis ha sido lesionada en forma de excavación. Esto se caracteriza más que todo porque es lineal, por ello se puede diferenciar con la erosión gracias a esa característica. Esta también no va a presentar lo que es cicatriz, ya que es superficial. Y también va a presentar lo que son costras, lo que es su residuo de plasma y también de sangre, que se va a ver más adelante. Y esto puede ser ocasionado por rasguños, arañazos, ya sea por la misma persona o también un traumatismo. Siguiente, por favor. La siguiente clasificación, vamos a ver lo que son las lesiones permanentes, que son 5. Siguiente, por favor.
Comenzando con lo que son las cicatrices podemos mencionar que son neoformaciones conjuntivas o también un, un, pro- un proceso de tejido conjuntivo que va a en sí reemplazar el lugar del área lesionada donde ha habido la pérdida de cierto tejido. Hay ciertas características que podemos ver que van a ayudar a la clasificación de estas mismas. Por clasificarlas de manera de una cicatriz atrófica, viciosa o hipertrófica o una cicatriz queloide. Las características son que puede ser un tejido fibroso fino o puede ser un tejido fibroso grueso. Puede ser regular, puede ser irregular, puede ser hipertrófica, retraída, también tomando en cuenta el color de la cicatriz y los límites de la cicatriz. Por ejemplo, en la cicatriz viciosa, o hipertrófica, que es engrosada y es palpable, pero podemos denotar que los límites en sí, de la cicatriz se encuentran dentro de su rango de la herida y no va más allá de eso. A diferencia de la queloide, que en sí se la ve más abultada, exuberante, la coloración también característica y que va a sobrepasar los límites de la misma herida. Los ejemplos pueden ser, bueno, una herida común, cualquiera, o una incisión quirúrgica, como estamos viendo en la cicatriz viciosa, que es una cicatriz por la incisión de la cesárea. Siguiente. La cicatriz queloide, ahora especificando más, ya hemos mencionado que es una cicatriz exuberante, grande, gruesa y palpable. Se da más que todo por la sobreproducción de colágeno en el proceso de la cicatrización y es, como vemos, es de una forma irregular, es elevada, es sobresaliente y ya hemos mencionado que va a sobrepasar los límites de la misma herida progresivamente. Algo que no hemos mencionado es que puede ser por factor genético, también predominante en las personas de raza negra y también puede pasarles a las embarazadas en el momento de hacer la incisión para la cesárea. Siguiente, por favor. Nuevamente retomando la diferencia entre una cicatriz queloide y viciosa, ya hemos mencionado que son la principal característica que las diferencia son los límites de la lesión. Y estamos viendo abajo lo que es un gráfico de volumen de la cicatrización y vemos cómo la cicatrización queloidea va a sobrepasar a las otras. Por ello se la puede diferenciar de mejor manera. Siguiente. Ahora le voy a dar la palabra a uno de mis compañeros. Gracias. La atrofia es la disminución del espesor y la elasticidad de la piel. Las características más notables son la disminución de las fibras elásticas. Estas en las cuales, al existir una disminución, la piel, al distenderse, no puede volver a su forma original, con lo cual se forman las arrugas. Como ejemplos más notorios tenemos la senescencia celular. En este caso de la piel se puede observar a las personas de tercera edad una piel que generalmente se encuentra arrugada. Las estrías, que son causadas por ya ser el ejercicio extenuante, el embarazo, el crecimiento, entre otros. Las estrías son causadas por la ruptura de las fibras de colágeno y elásticas, las cuales dan por dos periodos. La primera es que sería la de inflamación, en las cuales las estrías se caracterizan por un color violáceo, y la de cicatrización, donde las estrías ya tornan un color más blanco. La atrofia caquéxica, que esta sería por la disminución del espesor, y la atrofia por corticoides, uso de corticoides tópicos, ya que como efecto adverso sobre la piel, tienen que existe una disminución del tamaño y el número de queratinocitos. Y dentro de la dermis, los fibroblastos disminuyen la producción de colágeno, con lo cual ocurre una atrofia dérmica y con la formación de estrías. Siguiente, por favor.
Liquenificación, que sería el aumento del espesor, la pigmentación y el cuadriculado normal de la piel. Las características más notorias es que la piel denota rascado. Como ejemplo tenemos al eczema crónico, la cual provoca un enrojecimiento de la piel y picazón. A provocar la picazón, el paciente al intentar tolerar empieza a rascarse la piel y se forma la liquenificación. Y la neurodermatitis, que también que provoca picazón o desescamación crónica, y al igual el paciente para aliviar empieza a rascarse y se forma líquen. Mi compañero continuará con la exposición. Listo, doctores, no se les escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. Ok. Con respecto a otro tipo de lesión secundaria encontramos la esclerosis, que es una induración de los tejidos subepidérmicos. Eso quiere decir que este tipo de lesión se va a extender hasta los planos más profundos. Por ende, va a ir acompañada de una falta de la elasticidad de la piel y además esta va a ser difícil de plegarla. Otra característica es que una vez que encontramos este tipo de lesión vamos a verla con una estructura lisa y sin arrugas. Bueno, dentro de las características en sí para poder identificar un tipo de esclerosis es que vamos a encontrar un endurecimiento ya sea parcial o total de la piel, vamos a encontrar un aspecto seco que va a ser inextensible, como les dije, porque perdía la elasticidad de la piel, puede ser hiper o hipopigmentada. Dentro de los ejemplos, lo que podemos recalcar es que la esclerosis, no sé si decir lo que es patognomónico de la esclerodermia, pero sí se presenta bastante en este tipo de patología. La esclerodermia, como para aclarar, es una enfermedad que tiene de causa multifactorial que se va a caracterizar por el endurecimiento y el estiramiento de la piel y del tejido conectivo. Es por eso que nosotros al momento de observar y más que todo el momento de la palpación, porque la esclerosis más que observar es a través de la palpación poder identificarla, vamos a ver este tipo de piel como endurecida, lisa, pero con un aspecto como corrugado. Dentro de los ejemplos podemos ver la morfia, que es un tipo de esclerodermia ya más localizada. En el dibujo de arriba podemos ver que hay una esclerodermia tipo morfia en el nivel del abdomen. Como se aprecia, se pueden ver la zona de hiperpigmentación en el centro y una hipopigmentación hacia alrededor. Bueno, como en fotografía no se pueden apreciar también las lesiones dérmicas, simula la piel lisa, ¿no es cierto? Y la figura B, la segunda, o sea, la figura que se encuentra bajo el abdomen, podemos ver una morfia en placa. En placa porque son, a ver cómo lo explico, como pedazos, o sea, en placa en realidad. Son en placa porque la esclerodermia es más localizada, como le dije, que era lo que era la morfia. Entonces no se va a extender más allá de esa zona. Luego encontramos la esclerodermia ya más generalizada o sistémica, y bueno, eso lo podemos encontrar ya en placas, en líneas, que bueno, al final van a explicar más o menos de cómo se evalúa, ¿no es cierto?, lo que es la piel. A su mano derecha vamos a encontrar la esclerodermia en gotas, que este tipo de esclerodermia en gotas también generalmente la podemos ubicar a nivel del tórax y el cuello. Como se logran ver, son como múltiples lesiones, múltiples focos de lesiones de color blanquecino. Generalmente este tipo de esclerodermia se van a encontrar en un rango de 2 a 6 en un diámetro de 2 a 6 milímetros. Y la imagen no se logra apreciar bien, pero por lo general este tipo de lesiones vamos a encontrar una dilatación del folículo piloso, que puede o no estar cubierta de escamas. Siguiente, por favor.
Ya. Bueno, esta diapositiva creo que se corrió. Hablamos de las modificaciones de las lesiones ya de manera temporal. Dentro de esta vamos a encontrar la escara en realidad, perdón, la escama, las costras y las exfoliaciones. Siguiente. Ya. La escara o mancha negra o tache noir, que como encontré en otras bibliografías de libros de dermatología, nos habla que es una lesión secundaria de una evolución transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque si esta lesión epidérmica, perdón, esta lesión de la piel es tratada de manera correcta, va a formar una cicatriz y va a sanar. Pero hay momentos en que esta escara puede que no sane y empiecen a formarse un tejido desvitalizado o necrosado. Este tejido desvitalizado o necrosado, como vemos en las imágenes, generalmente está bien delimitada. Encontramos una parte que es más oscura, que sería el tejido desvitalizado o necrosado, ¿no es cierto? Va a estar circunscrita alrededor por la piel sana. Las escaras, como las características más relevantes de esto, es que va a presentar una membrana negruzca, que es lo que le comentaba, que es la parte, en la parte del tejido necrosado. Este generalmente puede o no estar seco, está adherida a la cual puede estar adherida a la misma base. Generalmente la podemos encontrar como una superficie plana, o bien puede estar excavada o ligeramente deprimida. La otra característica que había encontrado es que podemos encontrar que es una zona insensible y la temperatura la podemos encontrar disminuida al momento de la palpación. En las imágenes podemos ver, ¿no es cierto?, los estados de las úlceras. ¿Por qué les menciono las úlceras? Porque generalmente las escaras las tienden a confundir con úlceras y no es más que la escara no es más que todo, es la parte avanzada de las ulceraciones. Las más conocidas son las úlceras por presión, donde el paciente se encuentra por largos periodos, se presenta por muchos periodos prolongados, ¿no es cierto?, en la misma posición. Y generalmente la escara o las úlceras, porque primero se produce una úlcera, y el estadio más avanzado, que sería como el estadio 4, donde ya la piel pierde la consistencia, ¿no es cierto?, puede afectar dermis, epidermis, músculo, incluso puede llegar al hueso. En este caso ya comienza la formación de una escara. Y lo que les comentaba, este tipo de escaras la podemos presentar generalmente en los puntos donde existe mayor presión. Puntos óseos de mayor presión, por ejemplo, que sería la zona sacra, los trocánter y el isquion, que son las zonas generalmente más afectadas. Y lo que les comentaba es que la diferencia, ¿no es cierto?, entre las úlceras y las escaras es más que todo el periodo de evolución por el que pasa las úlceras. La siguiente, por favor. Otros ejemplos que podemos ver es que no solamente se produce por las úlceras por presión, disculpen, que no solo se presenta por las úlceras por presión, sino que también puede ser debido a picaduras como, por ejemplo, las picaduras de la araña de rincón, ¿no es cierto?, la viuda negra, que vamos a estar hablando del loxecilismo cutáneo, ¿no es cierto?, necrótico, en donde en un comienzo se forma una especie de mácula o mácula papular que posteriormente se empieza a ulcerar y con el tiempo esa herida comienza a ponerse necrótica y posteriormente forman las escaras. También lo podemos encontrar en enfermedades inflamatorias como el edema meliano, que se da en el anthrax, o también en el herpes zóster, como enfermedades inflamatorias, ¿no es cierto? Y
Bueno, como podemos ver, para tener en cuenta siempre que la escara la vamos a ver delimitada en una zona negruzca y que posee un tejido desvitalizado. Siguiente. Continuará mi compañero. Para continuar con la exposición, yo voy a hablar de la costra, la cual es la masa formada sobre la superficie de la piel, que en sí es por un acúmulo de algún exudado, exudado desecados o alguna otra sustancia patológica. Se caracteriza principalmente por estar compuesto por residuos secos, tanto que pueden ser de suero, sangre o pus, que está presente en la piel de forma temporal, que posee una coloración entre roja o parda de acuerdo al contenido de dicha costra por medio de sus residuos, y que tiene la función de cubrir a la herida como protector de la dermis que está en recuperación. Algunos ejemplos más característicos de esta costra son las laceraciones, las cuales por medio del sangramiento que viene a consecuencia de la herida, se produce por medio de la coagulación, la resequedad de la sangre, formando así la costra. Entre otros también se puede ver el impétigo y la sarna, las cuales también se observan los residuos secos, ya que forman, por ejemplo, el impétigo, las llagas, las cuales se producen en ellas pus, y días después estas llagas se abren y se secan esta pus, formando estos residuos secos. La sarna es un ejemplo muy parecido, que creo que se forma por medio de ampollas en algunos casos, los cuales después de rascarse se produce una expulsión del contenido de dichas ampollas, produciendo residuos secos, los cuales forman la costra. Siguiente, por favor. Respecto a la exfoliación, denominamos que es la renovación celular de la piel mediante la eliminación de células muertas de esta. Las células de la piel se desescaman 4 semanas. La característica es que está constituida por una masa de epidermis desescamada o en desescamación. Como ejemplos patológicos tenemos la hiperkeratosis, que es la acumulación excesiva de queratina en las capas más externas de la piel, que al crecer estas van eliminándose. Y la itosis, que es una piel seca, escamosa, que generalmente pica y es áspera y roja. Siguiente, por favor. Bueno, ya tomando en cuenta todas las características que hemos mencionado sobre las lesiones, para el estudio para el estudio semiológico general de las lesiones, tenemos que tomar en cuenta 15 puntos, si bien recuerdo. Primeramente, a lo que es el lugar de comienzo. Esto aplica también en lo que son las lesiones primarias, secundarias, las vasculares y las de la piel. Lugar de comienzo, factores desencadenantes, síntomas, si el paciente presenta dolor, ardor, prurito, bueno, picazón. La evolución y la variación del tiempo, si ha sido aguda, de un periodo de 2 semanas o 10 días, subaguda, un periodo intermedio, y crónica si ha superado o si se ha prolongado. La localización, el número de lesiones, si es única, si son múltiples lesiones, el tamaño nos va a ayudar también a clasificar como en mácula y pápula. La forma,
lineal, circular, en tiro al blanco, que también es circular, las policíclicas, que son como hemicirculares, las numulares, que son como sarpullidos. La forma es bastante importante porque ya les había mencionado que la característica principal de lo que es la escoriación, la diferencia de la erosión porque tiene una característica lineal. Los bordes, que ya se ha mencionado también en la diferencia de la cicatriz queloidea y también la viciosa o hipertrófica, que sí son también definidos y son palpables, también la consistencia, si es leñosa, si también es blanda, la distribución, si es una zona única, si es simétrico, unilateral, si son metaméricas, que siguen el trayecto de la médula espinal, si son diseminadas, si son universales, también la presentación, si son aisladas, agrupadas, ordenadas. También si el paciente ha tenido tratamientos previos, si ha usado uso de cosméticos y también los antecedentes familiares y personales, como había mencionado en caso de la cicatriz queloidea que tiene un factor genético. Entonces, hemos agrupado 7 cuestionantes que son primordiales para lo que es este estudio semiológico, como es cuándo empezó, si pica, si quema, si duele, en qué zona del cuerpo empezó, cómo se ha diseminado, cómo ha cambiado las lesiones primarias, las lesiones iniciales, si han habido factores desencadenantes y si ha tenido algún tratamiento previo. Y gracias. Listo, doctores. ¿Sería eso entonces? Bueno. Está bien. Algunas correcciones, por favor, que vamos a hacer. No correcciones, la descripción está correcta de lo que han presentado. Sin embargo, nos falta realizar lo que es el estudio de definiciones, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, un eczema? ¿Qué es una excoriación? ¿Qué es una costra? Etcétera, ¿sí? Les falta un poquito definir. Les voy a pedir, por favor, de la misma manera que entreguen sus trabajos, su presentación de PowerPoint, que los suban al archivo o a la carpeta de general. ¿Sí? Listo, doctores, les llamo lista. Este es el grupo A, ¿no? Sí, doctor. Listo. La bibliografía de consulta, por favor, para que sus compañeros no tengan inconvenientes también para estudiar para el examen parcial. ¿Sí? A ver, espérenme un segundo mientras carga mi archivo. Listo. Avan. Presente, doctor. Acebo. Presente, doc. Argote. Presente, doc. Arnés. Presente, doc. Raya. Presente, doc. Parral. Presente, doctor. Barriga. Presente, doctor. Bau. Presente. Castellanos. Presente, doc. Se escucha, ¿no? Daza. Presente, doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Presente, doc. Ores. Presente, doc. Ya. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. ¿No está Gutiérrez? Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José. José, presente. Guaita. Presente, doctor. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Jaramillo. Presente, doctor. Loaiza. No está Loaiza. López. López, presente, doc. Luján. Luján, presente, doc. Márquez. Presente. Miranda. Presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor.
Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, Doc. Muñoz. Presente, doctor. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. Nuestra Orellana. Ortuño. Ortuño presente, Doc. Parco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, Doc. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona presente, Doc. Torrejón. Torrejón presente, doctor. Torrico. Torrico presente, doctor. Vacaflores. Presente, doctor. Beizaga. No está. Velarde. Presente, Doc. Félix. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zambrano Valenzuela. Presente, doctor. Morano. Presente, Doc. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Listo, doctores, no se olviden subir sus exposiciones. Que tengan buen día. Chau, chau. Igualmente, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.